¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pánico en el aire! Descubra todos los detalles de este terrorífico vuelo, toda la verdad sobre el estado del piloto en unos instantes. Hago una exclamación. Y esa fue. El PRI del DF lanzará su propia escuela para priistas y tenemos imágenes exclusivas del interior de uno de los salones en la escuela. A ver, imbécil, retrasado, estúpido. Sí, eso les pasa por meterse de docentes con el PRI. Además, imágenes exclusivas del video erótico de Sabrina Sabrok y David Cepeda y Silva de Alegría. Candente y exclusivo como el incorrecto. ¡Chan, chan, chan! Bienvenidos aquí a El Incorrecto. Yo soy el seno izquierdo de Sabrina Sabrok. Sí, y yo soy la chichita derecha, pero de Ana Guevara. Efectivamente, somos un par de tetos y vayamos a noticias del mundo osado, masoquista. Priistas reprobados. El Partido Revolucionario Institucional Campus DF ha anunciado la creación de su propia escuela con la que pretende formar militantes técnicamente competentes para gobernar con eficacia y responsabilidad. Perdón, es que ese chiste se cuenta solito ya. Según el PRI capitalino, es importante tener militantes mejor preparados, así como una mejor interacción con nosotros, la ciudadanía, lo cual está increíble porque solo les tomó entender esto como 80 años. O sea que imagínense, ¿dónde vamos a estar en 2097? Va a estar increíble. El partidazo aclaró que una de las materias que se van a impartir va a ser la de operación política electoral. Tratándose del PRI, asumimos que abordarán temas como el acarreo, bots tuiteros, uso de tarjetas Monex, mapachismo, embarazo de urna, ratón loco y, por supuesto, redes de prostitución, mi cuau. ¡Yeah! Si usted es un padre de familia y está pensando dónde meto a los niños en este regreso a clases, pues les tenemos escenas inéditas de cómo se impartirá cátedra en la escuela priista. Mire usted. Pongan mucha atención, niños. En el año de 1492, el PRI descubrió América. ¡América! A bordo de 3 calaveras. La Carlos, la Salinas y la de Gortari. Ahí está. ¿Quién se atrevió a decir que los priistas no tienen clase? Ahí está la prueba, pero el resto de esta cátedra magistral lo veremos más adelante. ¡Viejo cochino! Y no estoy hablando de Bill Cosby, sino de espectaculares que denuncian a quien tire basura en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, México. Y, como puede usted ver, lo peor de esto es que ni siquiera escogen una foto en donde el cochino salga bien. Es el colmo. Se veía muy chiquito el cochino, qué bueno que lo acercaron y ya lo podemos ver bien. ¿Te gustaría que te pusieran a ti el cochino y salieras en un póster allá en Monterrey? Lo voy a muy pensar feo, y te digo, no sé. Pero yo creo que ya hacía falta un poco de escarnio público, porque las redes sociales ya son muy fresas. Ahora, hoy en día lo peor que te puede pasar es acabar en un meme, como este, ¿no? ¡Ah, caray! Muy bien. Oye, güey, yo no sabía que tenías esas... Si te las resuras, me cae que te las beso. Curioso que me lo digas ahora porque ¿sabes qué me acabo de rasurar? No quiero saber. No digo para que vayas. No. ¿Seguro? Déjalo. Gracias. Bueno, en El Incorrecto no dejamos pasar la oportunidad de estar al servicio de la comunidad y queremos denunciar a más personas. Por ejemplo, tenemos al primero, que es Luis Miguel, al cual no le ha bastado con no dar conciertos, sino que además no paga pensiones y se tragó el sol. Sí, hombre, no se traga el solo de milagro. Y también queremos denunciar a un loco que anda suelto con un gato muerto en la cabeza. No, bueno. Además es un idiota. Sí. Y por último, alguien debería de detener a este maldito delincuente. Vea usted. Miren, nariz gigante y masturbándose en el coche. Ahí está. Perdón, pero eso es un infundio. Es una calumnia. No Mi es nariz cierto. no es tan grande. Ajá. Ok, usted nomás recuerde que manejando lo único que debe de estar jaloneando es la palanca, la de velocidades. Y ya. ¿Que no todo el mundo lo hace? ¿Nunca se han masturbado en el coche, no? ¿Nadie? Muy mal. Bueno, ustedes se lo pierden. ¡Alguien detenga el dólar! El precio del dólar está subiendo porque ha crecido la economía de Estados Unidos y ha bajado el desempleo en ese país, lo que provoca que todas las monedas del mundo, incluyendo a nuestro querido peso mexicano, hayan perdido valor frente a la moneda de Estados Unidos.
En otras palabras, el dólar le dijo a las demás monedas del mundo, no eres tú, soy yo soy monedita de oro y tú eres un pedazo de... Efectivamente, y el tema económico, sabemos que es un tema complejo, pero aquí en El Incorrecto siempre estamos pendientes de educar al pueblo, así que hemos preparado un video que explica claramente la relación entre el peso y el dólar de manera concisa y entretenida. Mire usted. Oye, poeta, dime, ¿por qué el mexicano cruzó el camino? No sé, ¿por qué? Porque quería una green card. Te voy a decir un poema. Nezahualcóyotl soy yo. Perdón. Te voy a decir un poema. Nezahualcóyotl yo soy. Washington, ahí te voy. ¡Eso es todo! Gracias, Minesa. Ya ves, mamá, yo también sé de economía. Pero eso no es todo. Todavía faltan algunos detalles científicos sobre los beneficios que podría traer esta disparidad en el cambio peso-dólar, ya que no todo es malo, aunque usted no lo crea. Sepa cómo puede sacarle provecho a un dólar alto más adelante en el programa. Así es, pero ahora burlémonos de noticias que no nos duelen porque pues, pasan re lejos. ¡Choca el papamóvil! Sí, hay un video de un videojuego del papamóvil yendo a Asunción, la capital paraguaya, que es donde estuvo recientemente. Y lo importante no es el juego, sino cómo termina. Mire usted. Perdiste. Sí. Porque perdiste es lo que dice el Papa en el juego y también en la vida. Sí, porque si tú tuviste relaciones premaritales... Perdiste. Sí, y si te protegiste utilizando un condón. Perdiste. Y si los gays se casan... Perdiste. Y si los gays tienen hijos. Perdiste. Y si los gays lo que sea... Perdiste. Y así sucesivamente. Así que mejor vamos a lo que sigue. Perdiste. ¡Oh, ya, don Jorge! Suficiente. Gracias. Bueno, Bergoglio. Lolas que salvan vidas. En Inglaterra, una mujer de enormes senos fue impactada por detrás mientras conducía en la región de West Yorkshire. Ante este suceso nos preguntamos, ¿es irónico que una mujer con senos talla 38 J le den por detrás? Es raro, ¿no? Es irónico, no lo sé, pero la mujer de nombre Sarah Foster fue llevada a un hospital donde los doctores aseguran que, tomando en cuenta la velocidad del impacto, fue una mezcla perfecta entre las bolsas de aire y las bolsas de solución salina que lograron disminuir el impacto y esto permitió que Sarah saliera con vida. Su madre agregó, senos. Senos salvó la niña. Bueno, en El Incorrecto, que siempre estamos un paso adelante en el periodismo internacional, volamos, trajimos hasta acá, hasta nuestros estudios, a la afortunada Sarah Foster. Y está con nosotros. Adelante, Sarah. Bienvenida. Bienvenida. ¡Ay, qué Sí, sí, guapa, sí. Sarita! Yeah. No es fea, ¿eh? No. Siéntate aquí en esta, gracias. Bienvenida, Sarah. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, Sarita, hablas muy buen inglés, digo, para ser inglés. ¡Ey! Español. ¡Ey! Mis ojos están aquí. Aquí. Perdón, Ok, me distraje ok. con lo del inglés. Pues es que, cómo no. Oye, Sara, y hablando de ojos... Santo Dios. ¿Esa es la talla 38 JJ? Pues voy a reconocer que aproveché el accidente para aumentar un poquitito mi talla. ¿eh? Pero Ya. acá arriba, Perdón, acá arriba, perdón. Ya me dijeron que tuviera cuidado con los mexicanos, ¿eh? Oye, pero, perdón, ¿quién les dijo que tuvieran cuidado con los mexicanos? Donald Trump. Ay, bueno, pero Sarita, ¿qué te estás creyendo viniendo aquí a hablar mal de los mexicanos? ¿Sabes qué? Es más, muchas gracias ya te puedes Ya ir te puedes y te ir, las Sara. puedes llevar. Pues, ¿sabes Sí, qué? te las- Me voy. ¡No! Solo porque yo quiero, ¿ok? ¡No, porque tú me dices que me voy! Yo me voy porque yo quiero. Güey, ¿estás bien? Creo que sí. ¿No te ahogaste? No, pero ¿sabes qué? Aproveché para dejarle mi número de teléfono escrito en saliva en los pezones. ¡Nadando en vino! Sí, y no nos referimos a cómo acabó el último cumpleaños de Itatí Cantoral. Salud, Itatí. Salud. Salud. Bola Sino de- a un hotel en Japón que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de nadar en albercas de colores y sabores, entre las que se encuentran
albercas de vino tinto, nada Sí. más. Albercas de té verde, de sake, café. ¿Eh? Ah, no, ¿qué estoy diciendo? No. Saque leche, no sé. Más bien parecen las playas de mi carnal. De mi carnal Marcelo. Bueno, el agua de esas albercas está saborizada y pensamos, que debe ser potable. Pero yo no me la tomaría porque ya vieron la cantidad de niños que hay flotando en la alberca. Uy. Pero en el incorrecto tenemos una sugerencia para estos visionarios orientales en caso de que decidan expandir su idea y traerla a tierras mexicanas. Miren ustedes cómo sería la alberca de pozole. ¡Yeah! Es una fiesta para todos los sentidos. Granos de maíz pozolero, su orégano, su rabanito, su lechuga y la carne de cerdo, pues es usted. Porque aceptémoslo, ¿no? Si le resulta atractivo meterse a un jacuzzi de pozole, pues entonces seguramente usted no está en forma. Bueno, ahora llegó el momento de ser debutantes en... Ah, caray. ¡Infeliz regreso a clases! En la ciudad de Nueva York abre sus puertas Preschool Mastermind, que es un kinder, pero para mayores de 18 años, que tiene la finalidad de que los adultos experimentemos nuevamente la magia de la vida, de hacer plastilina otra vez, aun cuando los adultos sabemos que pues eso se resuelve con una despedida de soltero en Las Vegas, no hay que ir hasta allá. ¡Así es, cuates! El nuevo jardín de niños tiene un costo de $500 a $1,000 mensuales. Órale. Hay juegos, manualidades, obras de teatro, excursiones y hasta un poquito de tarea. Pero lo que yo no entiendo es quién pagaría $1,000 al mes para que encima te dejen tarea. Yo no sé. Totalmente. Además, no necesitas regresar a la clase, a la escuela para aprender manualidades. Según yo, con meter tu computadora al baño en la noche ya es suficiente, ¿no? Exacto. Y tampoco tienes que regresar a la escuela para hacer obras de teatro. Suficientes teatritos puedes ver en tu casa si llegas tarde oliendo alcohol y acompañado de varias prostitutas. Y se los digo por experiencia. Sí, güey, no fue la mejor de las ideas, pero una noche inolvidable. Estuvo bueno, ¿qué? No pasa nada. Bueno, además en el kinder para adultos hay hora de la siesta. Pero ¿saben qué pasó con los adultos que decidieron dormir la siesta toda su vida? ¡Quebraron a España! Por otra parte, los adultos ya pasamos por la escuela y ya sabemos cómo funciona. Y por si ustedes no se acuerdan de cómo era, les tenemos imágenes exclusivas de uno de estos salones del kinder para adultos. ¿Y cómo le va, arquitecto San Cristóbal? Pues más o menos, este semestre ha sido difícil, ¿eh? La economía no es lo que era. Sí, pero bueno, afortunadamente aquí venimos a relajarnos, así que ánimo. Eso sí. De acuerdo, porque fíjate, yo estoy a punto de perder el semestre en la universidad. ¡Qué horror! Bueno, nunca tarde para volver a empezar, hombre. Aquí Esa estás. es la actitud. A ver, silencio, por favor. ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la A ver, playa. ¿quién canta? Ay, maestra, pues Luis Miguel. A ver, niños, ya. A la próxima lo saco. Sáquenos, pero adelante, Miss. No seas grosero, te voy a poner 4. Niños, se los digo en serio, por favor. Miren, vamos a aprender a sumar otra vez. Y luego de eso ya jugamos juntos. ¿Quieren? Sí, juguemos juntos. Muy bien. A ver, ya, por favor, ya, los repruebo a todos. Ay, por favor, ya sabemos que no nos vas a correr ni Ni nos nada. vas a reprobar, por Nos vas a favor. poner 10 para no volvernos a ver ya. Ay, ¿saben qué? Tienen razón, fui muy cobarde. Yo quería ser abogada y mírenme dónde estoy. Así que no pierdan su tiempo y aprovechen, aprovechen todos, aprovechen. Jorge Ortiz de Pinedo estaría muy orgulloso de esos niños y de ese sketch, sin duda. Saludos, Jorge. Santo Cristo Vengador, en el municipio de Tlalixtac, creo que Tlalixtac, en el estado sí. de Oaxaca, una divina aparición del rostro de nuestro Señor Jesucristo se manifestó milagrosamente en una tortilla. Un hecho que el incorrecto ha bautizado como el milagro de la Cristortilla. De acuerdo con la familia del lugar en el que apareció, la divina Cristortilla fue colocada en un altar para su adoración al lado de la figura del niño Dios. Yo supongo que eso es por si acaso al niño le da hambre, le dejaron un salerito, al taquito y para acá, ¿no?
Ahora, fuentes de la diversidad sexual aseguraron que la aparición del rostro de Cristo en una tortilla causó furor entre la comunidad lésbica. Aunque de hecho hubieran apreciado más la aparición de una virgen. En El Incorrecto, porque este programa así se llama El Incorrecto, tenemos la costumbre de cuestionar todas las apariciones religiosas. Así que mandamos a Eduardo hasta Oaxaca para poner a prueba a la señora que dice haber visto a Cristo en una tortilla. Sí, ya estamos listos. ¿Todo listo, señora? Cristo. Ok. Ahora vamos a hacer una prueba. Le voy a enseñar yo algunas imágenes y usted, por favor, dígame qué es lo que ve en ellas. ¿Me puede aguantar aquí mi micrófono? Sí. Gracias. ¿Qué ve en esta imagen? Ahí está Cristo. ¿De verdad? Cristo, sí. No, caray. ¿Y en esta otra? Ay, es Cristo. ¿Cómo va a ser Cristo si es tremendo pecador? Es Cristo, mírale su rostro, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Cristo. Bueno, en esta, por favor, dígame qué ve. A Cristo. ¿También? Ahí está Cristo. Ah, bueno, esto es increíble. Sí. Qué barbaridad. ¡Ay, miren nada más lo que me encontré! ¿Qué ve aquí? Ay, Lupita, córrele, que mira, se apareció el Diego Verdaguer en una tortilla. Ay, ¿Quién? el Diego Verdaguer, el que canta la de este amigo, el Puma. Sí, el que es el esposo Gracias, señora. Reportó para El Incorrecto Amanda Miguel. Écheme aquí un poco de flor de calabaza. ¡Falsos sacerdotes! Sí, la Arquidiócesis Primate de México denunció que tienen identificados a por lo menos 20 sacerdotes piratas. Sí, lo escuchó bien, sacerdotes piratas. Hombres que usurpan la sotana para oficiar misas a cambio de un beneficio económico. Algo totalmente diferente a lo que hace un sacerdote real. De acuerdo con el vocero heterosexual de la diócesis de Aguascalientes, el riesgo para los feligreses que acuden con un sacerdote pirata es la invalidez de los sacramentos como el bautismo o el matrimonio, ya que estos sacerdotes piratas no cuentan con los poderes mágicos que tienen los sacerdotes de verdad. No es lo mismo. El equipo de investigaciones del Incorrecto, siempre dispuesto a arriesgar su lugar en el cielo, pudo esconder una cámara en la misa de un padrecito pirata. Y este es el resultado. ¡Ahoy, mis bucaneros de agua bendita! ¡Ahoy, capitán! Lanzad el pecado por la borda y poned mucha atención, porque vamos a predicar la palabra de Andrés, el hermano de Jesús. ¡Arr! ¡Ahoy, capitán! Y Andrés dijo, dadse amor los unos a los otros, pero sobre todo, dadle dinero en efectivo al padre pirata por la boda. Arr. Y ahora sí, por el poder que me confiere el perico de barba negra, que por cierto es el perico más fino y caro de todo el Caribe, yo los declaro marido y mujer. Arr. Ahora sí puedes besar a la novia, ¿eh? Y ahora la novia puede besarme a mí en el mascarón de proa. ¿Que no? Mira, tú vete al bergantín, anda al bergantín, y tú déjame atracar mi buque en tu... ¿Qué es eso? Fuentes revelan que sí terminó el capitán por enterrar su tesoro en la isla y le dio a la novia varios doblones. De esos doblones españoles de los de antes de la conquista, que sí valían. Fíjate que me queda muy claro que ese era un sacerdote pirata, porque uno de verdad se hubiera ido atrás del novio. No, pero ¿sabes qué? Yo lo vi muy mayorcito como para padrecito. No. Vamos a lo que sigue. Sí. Hablemos de otras cosas y vamos a ver qué nos trae Lolita en la sección de salud. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que procura. Uno de los efectos secundarios de la adolescencia son los sueños húmedos. Algunas de las recomendaciones para que no se te inunde la casa de campaña son: estimular la mente con pensamientos picantes ayudará a reventar el globo con agua. Evita mirar las fotos excitantes de tu amiga en Instagram o el paquete de medias de tu mamá. Si no puedes evitarlo, procura regalarte una caricia antes de dormir para vaciar el tanque con agua. Estar estresado puede provocar que se te rieguen las semillas mientras tomas la siesta larga. Procura evitar los regaños de tu madre usando unos audífonos grandes y música estridente. No descartes la posibilidad de que haya un fantasma en tu casa que guste de hacerte de favores manuales mientras duermes.
Para deshacerte del problema, busca a tu exorcista de cabecera. Si estos consejos no te están funcionando, te recomiendo robarle un pañal de adultos a tu abuelita y esperar con paciencia a que esta etapa de tu vida pase. Te espero en la siguiente entrega de Información que Procura. Hasta la próxima. Jamás pensé tener fantasías con Lolita. Yo se las he tenido desde siempre, pero bueno. Pero no con esta, con la otra. Con las dos. Bueno, pasemos ahora a la sección en la que secretamente todos quisiéramos aparecer. Con Lola. Bienvenida, Nuria Ocampo. ¿Cómo están, pachuchitos? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Bien, gracias. 50 centavos le quedaron. El rapero Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, se ha declarado en la peor de las bancarrotas. Tenemos imágenes exclusivas de cómo se gastó el dinero. A ver. Como si no hubiera mañana. Oye. Véanlo, gastado. Fíjate. Creo que ese no es 50 Cent. No es, Nuria. Ay, perdón, pero es que todos son iguales. Oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿Perdón? ¿Todos quiénes? Eso no puedes decir en televisión. Todos malditos hombres. Chicharrón. La vedette cantante y persona relativamente famosa, Sabrina Sabrok, dijo que le encantaría hacer un video erótico con el actor David Cepeda. Y aunque todos sabemos que a él le gusta hacer sus videos, pues como solitario, miren lo que dijo. ¿Qué dijo David Cepeda? Dijo, es un halago que me haga la invitación Sabrina, una mujer atrevida. Los tiempos son muy cortos, con el disco y la obra de teatro pues estamos muy apretados. Ah, pues yo sospecho que Sabrina no está ya muy apretada. Sabrina, me refiero a Sabrina. Ajá. Sí, ella. Ok. Sí, yo sospecho que su agenda está libre, ¿no? Pues David Cepeda aceptó el reto y nosotros tenemos imágenes exclusivas de este video sexual de Sabrina Sabrok con él. A ver, espérate. Espérate, Nuria. Eso no lo puedes decir así nada más. Ok. Tienes que darle tiempo a la gente de prepararse, dejar que la audiencia se levante de la televisión y busque su kit. Por cierto, ¿dónde está mi kit, por favor? El kit, ¿Todos por favor. saquen su kit? Sí, ¿No sí, se sí, pasa sí, el kit? Gracias. ¡Ay, gracias! Para las manos, qué A ver, atlitos. cremita Bueno, para ahora mí. sí. Cremita. ¿Quieres que te choque? Sí, Te choque, por favor. En lo que estos dos terminan de prepararse, Ahora sí. ustedes prepárense para las imágenes nunca antes vistas de David Cepeda y Sabrina Sabrok juntos. Venga de ahí. Estoy listo. Yo también. Yo también. Venga de ahí. ¡Ácala! Ya. Por cierto, hasta el momento nadie sabe del paradero de David Cepeda. Si lo ven, por favor, ¡ácala! ¡Saca! Repórtenlo. Detenido por marihuano, el famoso rapero Snoop Dogg estuvo en el centro de la controversia después de que lo detuviera la policía de Suecia bajo sospecha de estar, pues, consumiendo el orégano del diablo, ¿verdad? Te refieres, por supuesto, a el perejil de Belcebú. ¿El cilantro de Luzbel, Nuria? Sí, a la espinaca del ángel caído. Ah. Pero veamos el video que grabó el rapero durante su arresto. We getting sweated by the police right now, cuz. I don't know what country we in, but they sweating us right now for nothing. This right here sweating me for nothing. Hold on. They just sweating us for nothing. What do we have? What do we have? For what? What do we have? Oye, muy mal. Sí. Muy mal. Luego, momentos más tarde, Snoopy acusó a los policías de tratarlo de esa forma por racismo. Bueno, Nuria, es muy obvio que sí, que fue por su raza, ¿no? Porque yo estoy seguro de que la fama del hombre más marihuano de todo el mundo que tiene Snoop Doggy Dogg no tuvo nada que ver. Claro. Además de verlo. A mí de joven, mi sabia madre me decía, cultiva fama y luego te la fumas tú solito. Porque si la vendes, es delito. Sí, pero si la compartes, eres un amorcito. Sí, ¿Sí o no? ¿verdad? Está bonito, está bien. Así es esta Quito. Sean compartidos, pónganse la del Puebla. Y eso es todo en Espectáculos Nuria, ¿ok? Muchas gracias, Nuria. Gracias. Gracias. Y ahora vámonos a esto, ¿qué es lo que sigue, qué es lo que viene? Vamos a hablar de la Escuela de Priistas del Distrito Federal. Es el lugar en el que aprenderás a colorear tus huesos de verde, blanco y colorado. Pero eso será al regresar. No se vayan del incorrecto. ¿Ya te quitaste eso de